This is Lex Luthor's communications hub where he fought Superman? Yeah. This was my bay. Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. James Gunn acaba de spoilear al villano de Superman, Man of Tomorrow, en el avance final de Peacemaker. ¿Y nadie se dio cuenta? Pues sí. Y no es una teoría loca ni un guiño forzado. Hay una línea, una escena, un simbolismo visual que cambia por completo lo que creíamos saber sobre el futuro del DCU. Porque si estás viendo el multiverso como un simple pretexto narrativo, ya te están llevando ventaja. Antes de sumergirnos en esta locura interdimensional, hazme un favor rápido. Suscríbete al canal. Estamos a punto de alcanzar una de nuestras metas más importantes. Y tu apoyo marca la diferencia. Aquí no te pierdes conjeturas al azar. Aquí conectamos pistas reales, diálogos ocultos y referencias canónicas para construir teorías que sí tienen sentido. Y dime algo, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Escríbelo en los comentarios que voy a leerlos todos. Ahora sí, entremos de cabeza. Hay frases que se dicen para cerrar una temporada, pero hay otras que abren portales, literalmente. Cuando Peacemaker suelta esa línea cargada de resignación y presagio, todo lo que hablamos se va a cumplir. No está hablando solo de una operación encubierta, ni de un ajuste de cuentas. Está plantando una semilla mucho más profunda en el nuevo canon del DCU. Y no lo decimos solo por intuición. James Gunn ya declaró en su propio podcast que el episodio 8 de Peacemaker no solo cierra la serie, sino que conecta directamente con Superman, Man of Tomorrow, con universos alternos, con realidades corrompidas, con amenazas que nadie en el DCU está preparado para enfrentar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En medio de esa conexión entre puertas dimensionales, tecnología de Lex Luthor y referencias cósmicas apenas veladas, hay un patrón que remite directamente a un nombre. Uno que los fans veteranos de DC reconocen al instante. Uno que no necesita presentación, porque ya lleva décadas observando desde las sombras. Brainiac. Pero ¿por qué mencionarlo justo ahora? ¿Y qué escena específica del tráiler nos da la pista que todos ignoraron? No es una figura encapuchada ni un símbolo en la pared. Es algo más sutil, más técnico y más peligroso. Y sí, todavía hay más. Porque lo que parece una simple frase de cierre es en realidad la primera advertencia. Y si la ignoramos, no vamos a entender lo que Man of Tomorrow realmente pretende construir. ¿Y si el villano ya ha estado ahí desde antes de que el Superman de Gunn siquiera nazca? Ya te explico cómo esa amenaza se camufla visualmente. ¿Y por qué la Dimensión 22 no es tan dulce como parece? A primera vista, parece un universo de caramelo. Literalmente. La llamada Puerta 22 se abre a una dimensión que evoca a Candyland, con bastones de azúcar gigantes, molinos de jengibre y un paisaje que parece salido de un cuento infantil. Pero ese es precisamente el truco, porque en el multiverso de James Gunn, lo que brilla no es oro, y lo que endulza, envenena. Este recurso visual no es casual. En los cómics, Brainiac es conocido por disfrazar sus sondas y entornos con capas de belleza artificial. Mundos encapsulados. Escenarios perfectos por fuera, diseñados para atraer y devorar desde dentro. La estética de la Puerta 22 responde exactamente a ese patrón. Es un cebo. Una trampa visual para explorar lo desconocido y caer en la boca del depredador. Cuando los personajes cruzan la puerta y oyen ese sonido gutural, ese chirrido agudo que precede a las criaturas subterráneas, no estamos simplemente ante una amenaza dimensional cualquiera. Lo que se está sugiriendo, sin decirlo, es que esta dimensión ha sido transformada, reprogramada. No es un universo alternativo natural, es uno manipulado desde su arquitectura más básica. ¿Y quién en el universo DC es capaz de rediseñar realidades completas, codificar ecosistemas y almacenar conocimiento interdimensional en estructuras vivas? Exacto. No es Darkseid, no es M. Es Brainiac. Y lo más inquietante de todo es que no lo vemos. Porque así opera él. No aparece en el primer acto.
Te deja entrar. Te observa. Y cuando entiendes el alcance de su red, ya es demasiado tarde. Pero hay un detalle más que transforma este dulce paisaje en algo aún más retorcido. Y es la reacción del propio equipo cuando logra escapar. Porque escapan. Apenas. Como si hubiesen estado a punto de ser desintegrados por algo más allá de lo físico. Y esa sensación, ese límite casi intangible entre la ilusión y el terror absoluto, es exactamente donde Brainiac comienza a cazar. Ahora bien, si esto es solo la primera dimensión de las 99, imagina lo que esconde la 43, o peor aún, la 0, porque la puerta 22 no es el final, es apenas el primer anzuelo, y ya sabemos que Lex Luthor no lanza anzuelos sin motivo. En medio del caos interdimensional de la puerta 22, hay una escena que dura apenas unos segundos, pero encierra una de las pistas más perturbadoras del tráiler. No son solo monstruos, no son simples criaturas salidas del imaginario de una dimensión colapsada. Son arañas gigantes con cráneos humanos, que gritan con voz humana. Esa anomalía no es decorativa, es una declaración de intenciones. Ese tipo de hibridación entre estructura biológica y sufrimiento consciente ha sido una de las marcas más siniestras de Brainiac en los cómics. Desde Action Comics, Lular-Akol 868, cuando absorbe conocimiento y seres vivos en sus ciudades embotelladas, hasta Injustice 2, donde sus experimentos fracturan la moral de Superman, Brainiac no solo colecciona, él transforma. Y lo hace de formas que desafían la lógica ética del universo DC. El grito humano en esas criaturas no es un efecto especial para asustar, es el vestigio de una conciencia atrapada, de una identidad humana que fue asimilada y rediseñada como parte de un enjambre viviente. Este es un concepto recurrente en adaptaciones recientes, donde Brainiac deja de ser un simple archivista galáctico y se convierte en un arquitecto de sufrimiento computacional. Lo vimos en Justice League Unlimited, cuando fusiona su conciencia con Luthor, y lo volvemos a ver ahora, pero sin rostro, sin forma definida, solo efectos. Y aún hay un matiz más oscuro. El cráneo es desproporcionado. La cabeza es demasiado grande para un humano promedio, lo que nos lleva a pensar en mutación inducida o amplificación cerebral. Ambas técnicas han sido utilizadas por Brainiac para crear nodos de procesamiento paralelos en universos alternos. No es una criatura cualquiera, es una estación de datos viviente, un terminal biotecnológico que observa, registra y transmite. Y si estas criaturas ya existen dentro de las puertas, es porque alguien las dejó ahí. O peor, porque alguien ya ha llegado antes y empezó a colonizar esas realidades desde dentro. Puede que estemos viendo no los primeros pasos de una invasión, sino sus efectos secundarios. Una expansión silenciosa, sin naves, sin explosiones, pero con un único objetivo: mapear el nuevo multiverso que James Gunn está sembrando desde Peacemaker. Y todo eso antes de que Superman haya dado su primer vuelo. Mientras todos miran hacia las criaturas, hacia las puertas dimensionales y hacia los posibles cameos, hay un personaje que se mantiene en segundo plano, pero cuyos movimientos son mucho más decisivos: Lex Luthor. Él y su subordinado Sidney Happerson están utilizando tecnología de portales inestables, lo que llaman Dirty Portals, para acceder a dimensiones alternativas, recolectar recursos y mucho más. Pero esta tecnología tiene un defecto fundamental: no filtra. Lo que entra y lo que sale no siempre está bajo control. Según el propio diálogo de Happerson, estos portales sucios recogen detritos dimensionales. ¿Qué significa eso? Que al abrirse, absorben fragmentos de otras realidades. Partículas, objetos, entidades. Todo lo que flota entre mundos y no debería estar en ninguno. Y es aquí donde entra la sospecha más inquietante. ¿Y si no solo están abriendo caminos, sino también atrayendo algo? ¿Y si Brainiac no llega por conquista, sino por curiosidad? Porque si hay algo que define a Brainiac más que su crueldad, es su impulso por conocerlo todo. Todo. En los cómics, Brainiac no invade porque odie. Invade porque necesita entender, registrar, controlar. Y la señal de un universo que juega con portales inestables es irresistible para una mente como la suya.
Imagina una red de puertas abiertas a 99 universos distintos, y un villano cuya función primaria es absorber sistemas completos. No es una amenaza futura, es una invitación. Además, hay una conexión visual que no se puede ignorar. Los efectos de los portales sucios, con esos filamentos violáceos, inestables, como si la realidad estuviese colapsando en sí misma, son estéticamente similares a las distorsiones dimensionales que rodean las ondas de Brainiac en Superman Unbound. Incluso el sonido que emiten esos portales en Peacemaker es similar al zumbido agudo y constante que se asocia con la activación de nodos mentales en versiones animadas del personaje. Y hay más. Lex no actúa solo. Rick Flag padre está involucrado, y su motivación no parece coincidir del todo con la búsqueda de poder. Pero Lex sí. Su obsesión histórica con la superioridad, con manipular fuerzas más grandes que él, siempre termina del mismo modo, desatando consecuencias que no puede controlar. En esta ocasión, esa consecuencia podría tener nombre propio. Y no vendría en una nave, vendría ya activada dentro del propio tejido del DCU. Porque si el nuevo universo que James Gunn está construyendo comenzó con tecnología contaminada, entonces el primer acto de Man of Tomorrow no será una presentación, será una contención. Y Superman no estará salvando a la humanidad. Estará intentando cerrarle la puerta a algo que Lex dejó entrar. En medio de esta exploración interdimensional, aparentemente caótica, hay un patrón que se repite. No es visual, no es musical, es narrativo. Es un patrón de lenguaje. Y quienes lo están sosteniendo no son los grandes villanos, sino los personajes secundarios, Harcourt, Economos, Rick Flag Sr. Todos ellos, en momentos diferentes, formulan una misma pregunta disfrazada de escepticismo. ¿Realmente sabemos lo que estamos buscando? Esta duda no es casual. Se convierte en el punto de inflexión de toda la narrativa del episodio final. Porque cuando los personajes no entienden qué están buscando, es porque alguien más lo tiene claro. Y ese alguien no es un humano. En los cómics, Brainiac actúa muchas veces a través de terceros, sin revelar su presencia hasta que el plan está demasiado avanzado. Utiliza intermediarios, manipula necesidades personales y se filtra en las decisiones técnicas bajo el pretexto del progreso. Rick Flag Sr., por ejemplo, parece tener una motivación emocional que lo empuja a seguir explorando. La teoría más consistente es que está buscando una versión alternativa de su hijo muerto. Pero esa vulnerabilidad lo convierte en blanco perfecto para una inteligencia superior. Brainiac no necesita control mental. Le basta con dejar una pista incompleta, una coordenada, una promesa susurrada en el momento correcto. Y el humano hará el resto. Lo mismo ocurre con Lex. No necesita ser manipulado. Basta con que el multiverso le ofrezca una tecnología que aún no comprende del todo. En ese escenario, Brainiac se convierte en una constante invisible. Está presente sin estar. Está operando desde los márgenes, como lo hacía en Crisis on Infinite Earths, cuando interfería sutilmente en los eventos sin exponerse hasta que ya era irreversible. Y el propio diseño del multiverso en Peacemaker respalda esta lectura. Las puertas no se abren al azar. Tienen numeración, estructura, una lógica que sugiere orden más que caos. Ese orden puede ser simplemente parte del diseño de producción, o puede estar mostrando que ya hay una mente clasificando realidades desde fuera del campo de visión del espectador. En ese contexto, la insistencia de Harcourt en que están buscando algo para el bien común, frente al escepticismo cínico de Economos, adquiere una segunda capa. No están alineados, y eso confirma que ni siquiera Argus sabe realmente qué está haciendo. Si están manipulando dimensiones con tecnología que no entienden, siguiendo objetivos fragmentados y sin consenso moral, entonces se han convertido en peones. Y en el universo DC, cuando los peones se mueven sin saber quién los guía, normalmente el tablero ya pertenece a Brainiac. Solo falta que alguien lo diga en voz alta, pero para entonces ya es tarde. Porque cuando él se revela, no viene a negociar, viene a registrar, codificar y borrar. Entre tanta amenaza cósmica y conspiración interdimensional,
hay un detalle casi doméstico, pero que puede desencadenar la mayor tragedia de todas. En el episodio 7, Peacemaker regresa con los 11th Street Kids al universo principal. Todo parece bajo control. Salvo por un pequeño gesto que pasa desapercibido, no cambia el código de acceso del portal. Es el mismo código, para ambas puertas. Esto, que puede parecer una omisión menor, o incluso una decisión práctica para agilizar la narrativa, tiene implicaciones devastadoras. Porque quien también conoce ese código es Keith, su hermano. O mejor dicho, la versión alternativa de su hermano que ha presenciado cómo su mundo, el universo nazi de Tierra X, se ha desmoronado. Un Keith que lo ha perdido todo. Un Keith que ya no tiene nada que perder. Y aquí es donde el subtexto emocional de la serie choca de frente con las reglas del nuevo DCU. Porque lo que parecía ser una historia de redención o de traumas personales, la incapacidad de Peacemaker para revivir la muerte de su hermano, el remordimiento, la culpa, ahora se convierte en una amenaza existencial. Si Keith accede al portal, no lo hará como víctima, lo hará como catalizador. James Gunn confirmó que la escena final de Keith en el episodio 7 está escrita como el origen de su villanía. Es su giro hacia la oscuridad. No estamos ante un personaje secundario desechable. Estamos ante alguien con conocimiento del multiverso, motivación personal y acceso a tecnología dimensional. Y lo más peligroso, nadie sabe que puede volver. La serie no lo dice explícitamente, pero la omisión del cambio de código es una pista. Y esa pista conecta directamente con un tema recurrente en las historias de Brainiac, el error humano. En muchos arcos clásicos, desde Panic in the Sky hasta Superman, Brainiac, el villano no aparece de golpe. Se manifiesta tras una cadena de fallos aparentemente menores que abren el camino. Y casi siempre comienza con alguien que deja una puerta abierta. Peacemaker, obsesionado con el honor y la reparación, se convierte aquí en el eslabón débil. No por maldad, sino por confianza. Por pensar que el pasado no puede alcanzarle si él no lo llama. Pero el pasado no necesita permiso para volver, solo necesita una llave. Y ya sabemos quién la tiene. En un universo donde los portales se multiplican, y las versiones alternativas de uno mismo cargan cicatrices imposibles de curar. Dejar una puerta abierta es lo mismo que invitar a una tragedia. Y esta vez, puede que no haya redención. Puede que el sacrificio no sea simbólico. Puede que Peacemaker tenga que hacer lo impensable, matar a su hermano, otra vez. Y esta vez, con los ojos abiertos. Cuando un villano de escala cósmica decide moverse, no lo hace dejando una firma evidente. No envía naves, ni dispara rayos desde el cielo. Deja símbolos, patrones, estructuras que se repiten en silencio, como si alguien ya estuviese editando el entorno desde una consola invisible. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Peacemaker. La estética de las dimensiones que el equipo explora no es aleatoria. Cada puerta revela un mundo con reglas definidas, una atmósfera diseñada, una función específica. No son realidades espontáneas. Son espacios organizados, como si alguien estuviera experimentando. Como si cada universo fuese un test de comportamiento. Eso es precisamente lo que hace Brainiac. Prueba, observa, registra y elimina. Hay una escena clave donde vemos estructuras de caramelo gigantes, una arquitectura que no obedece a leyes físicas comunes, y criaturas que parecen haber sido insertadas como antivirus en una simulación corrupta. No hay caos desordenado. Hay diseño. Es un entorno artificial disfrazado de paraíso. Y esa lógica visual recuerda directamente al tipo de realidades encapsuladas que Brainiac recolecta en su nave colmena en los cómics. En Action Comics, Nebula 867, por ejemplo, vemos cómo Brainiac encierra ciudades completas dentro de esferas, manteniéndolas vivas pero manipuladas. En Supergirl Bolero 5 llega incluso a crear microambientes para estudiar cómo los individuos responden al trauma. Esas cápsulas tienen algo en común con las puertas de Peacemaker. Están numeradas, organizadas y sobre todo conectadas a una conciencia central que no se muestra, pero se siente. Y hay otro indicio aún más revelador.
Cuando los personajes atraviesan uno de los portales, lo hacen esperando encontrar recursos, pero lo que hallan son ecos, restos, mundos vacíos, o peor, activos, pero sin humanos. Como si alguien ya hubiese estado allí, como si alguien se les hubiera adelantado, y ahora solo quedasen las sobras de una recolección. Además, Gunn dejó caer en su podcast que 3 proyectos futuros del DCU arrancan directamente desde lo que se ve en este final de temporada. No los nombra, pero sabemos que Man of Tomorrow es uno de ellos. ¿Y cuál sería la forma más efectiva de introducir a Brainiac en ese nuevo contexto? No como amenaza exterior, sino como entidad preexistente, como algo que ya lleva tiempo analizando este universo desde dentro. Por eso, lo verdaderamente peligroso no es si Brainiac aparece o no en la serie. Es que quizá ya lo hizo. No como personaje, sino como entorno, como estructura, como algoritmo escondido en los márgenes de la narrativa. Y si eso se confirma en Man of Tomorrow, entonces todo lo que hemos visto hasta ahora, cada puerta, cada criatura, cada frase ambigua, no eran pistas sueltas. Eran partes de un mapa que alguien ya ha trazado. Solo falta que Superman lo descubra. O peor, que ya sea demasiado tarde. Hay una diferencia fundamental entre un universo en expansión y uno que ya ha sido infiltrado. Peacemaker, lejos de ser una serie aislada o una comedia violenta al margen del nuevo DCU, se está revelando como el punto de ignición de algo mucho más grande. No por lo que muestra directamente, sino por lo que deja en sombras, por los silencios, por las puertas que no se cierran. James Gunn no está lanzando pistas sin rumbo, está dejando coordenadas. En el podcast posterior al episodio 7, dejó claro que parte de la estructura del nuevo DCU se cimentará sobre los eventos que ocurren aquí. Y si uno de esos cimientos es la presencia de un villano que ya ha entrado, que ya ha observado, y que probablemente ya esté recolectando datos, entonces Man of Tomorrow no será una introducción, será una reacción tardía. Y ese enfoque lo cambia todo. Porque si Brainiac, o una versión reinterpretada del mismo, ya ha comenzado su operación, entonces no estamos ante una amenaza futura. Estamos ante un villano que lleva ventaja, que ha transformado portales en redes, que ha usado las emociones humanas como vectores de acceso, y que ahora puede moverse entre realidades sin necesidad de impacto visual, porque lo que ha infectado es el código. Peacemaker ha dejado una puerta abierta, literal y narrativamente, y esa puerta no es solo para Keith, es para cualquier entidad que entienda cómo funcionan los errores humanos. Lex no los va a cerrar. Rick está demasiado comprometido emocionalmente para verlos, y Amanda Waller está ocupada consolidando poder. Así que solo queda uno, Superman. Y puede que llegue demasiado tarde. Y si todo esto se confirma, si la amenaza de Man of Tomorrow se plantó aquí, en medio del caos disfrazado de comedia, entonces James Gunn no ha iniciado un nuevo universo. Ha lanzado una invasión en silencio, y nosotros acabamos de ver el primer ataque. Si este tipo de contenido te conecta con lo que de verdad importa en el universo DC, con las pistas que pasan desapercibidas y las conexiones que lo cambian todo, te invito a que te suscribas. Estamos a punto de alcanzar una meta clave para el canal, y tu apoyo marca la diferencia. Aquí no solo analizamos trailers, aquí construimos sentido. Y ahora dime tú, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Déjalo en los comentarios. Los leo todos. Porque si este universo está cambiando, quiero saber desde dónde lo estás viviendo.